El sol se ponía en el horizonte cuando María del Carmen llegó al aeropuerto internacional, arrastrando su maleta desgastada y sosteniendo firmemente su pasaporte contra su pecho. Sus manos temblaban ligeramente mientras se acercaba al control de seguridad, donde una fila de oficiales de inmigración escrutaban cada documento con mirada severa. Hacía 20 años que había dejado su pequeño pueblo en las montañas, donde las cabras pastaban entre piedras ancestrales y el olor a pan recién horneado despertaba a los vecinos cada mañana. Ahora, después de 2 décadas trabajando como empleada doméstica en el extranjero, regresaba convertida en alguien muy diferente. Documentos, por favor, ordenó secamente el oficial de seguridad, un hombre de mediana edad con ojeras pronunciadas. María del Carmen le entregó su pasaporte con mano temblorosa. El oficial comenzó a hojearlo con expresión escéptica, deteniendo su mirada en cada página mientras tecleaba datos en su computadora. Señora, necesito que me acompañe, dijo repentinamente el oficial, haciendo una seña a sus compañeros. El corazón de María del Carmen dio un vuelco mientras la conducían a una pequeña oficina apartada del bullicio del aeropuerto. Las paredes blancas y desnudas parecían cerrarse a su alrededor. Lo que los oficiales no sabían era que dentro de aquella maleta gastada no solo llevaba ropa y recuerdos. Entre sus pertenencias guardaba algo mucho más valioso, documentos que probaban su verdadera identidad como la heredera legítima de una de las familias más antiguas y respetadas de la región. Durante años, María del Carmen había guardado silencio sobre su origen mientras trabajaba incansablemente, enviando cada centavo que podía ahorrar para mantener en pie la antigua casona familiar y ayudar a los niños del orfanato local que su abuela había fundado décadas atrás. Nadie imaginaba que aquella mujer de aspecto humilde era en realidad la última descendiente de los Valencia, una familia que había dedicado generaciones a obras benéficas en la región. Hay algunas irregularidades en sus documentos, comenzó a explicar otro oficial, más joven y con gesto preocupado. El sistema muestra, pero antes de que pudiera terminar, María del Carmen abrió su maleta con manos firmes y extrajo un antiguo sobresellado con el escudo familiar. Los minutos que siguieron fueron como un sueño borroso. Las expresiones de los oficiales cambiaron gradualmente de la sospecha a la sorpresa, y de la sorpresa a un respeto reverencial mientras examinaban los documentos antiguos y hacían llamadas apresuradas a sus superiores. La historia de María del Carmen era más que la simple narrativa de una mujer regresando a casa. Era el relato de alguien que había elegido el anonimato y el trabajo duro para proteger un legado mayor que ella misma. Durante 2 décadas, había limpiado casas ajenas mientras era dueña de una mansión histórica, había servido comidas mientras financiaba secretamente programas de alimentación para niños necesitados. Mientras los oficiales continuaban sus verificaciones, María del Carmen permaneció sentada en silencio, sus pensamientos vagando hacia el pequeño pueblo que la esperaba. Pensaba en los niños del orfanato que pronto conocerían a su benefactora anónima, en los ancianos del asilo que descubrirían que la mujer que enviaba donaciones mensuales era la misma que jugaba con ellos en la plaza cuando era niña. El sol ya se había ocultado por completo cuando la puerta de la oficina se abrió nuevamente. Un hombre de traje entró con paso apresurado, sosteniendo un folder con el sello oficial del gobierno. Su expresión era una mezcla de asombro y respeto mientras se dirigía a María del Carmen. Los documentos que sostenía no solo confirmaban su identidad como la heredera de los Valencia, sino que revelaban algo aún más extraordinario. Durante sus años en el extranjero, sus inversiones silenciosas y donaciones anónimas habían salvado de la quiebra a varias instituciones benéficas locales, manteniendo vivo el legado de servicio social de su familia sin que nadie supiera su verdadera identidad. El oficial joven que inicialmente la había detenido ahora la miraba con una mezcla de vergüenza y admiración. Señora Valencia, comenzó a decir, pero María del Carmen lo interrumpió suavemente. Por favor, dijo con una sonrisa amable, solo María del Carmen. Aún tengo mucho trabajo por hacer. La noticia de su regreso comenzaba a filtrarse por los pasillos del aeropuerto. Personal de diferentes áreas encontraba excusas para pasar cerca de la oficina donde se encontraba, intentando vislumbrar a la mujer que había sacrificado una vida de privilegios para servir a otros desde las sombras. Pero mientras el revuelo crecía fuera de la oficina, María del Carmen permanecía tranquila, su mente ya ocupada con los planes que había trazado durante años. El orfanato necesitaba una nueva ala para albergar a más niños, el centro comunitario requería renovaciones urgentes, y había docenas de jóvenes esperando becas para continuar sus estudios. La verdadera razón de su regreso, sin embargo, iba más allá de administrar la fortuna familiar o supervisar obras benéficas. María del Carmen había vuelto para compartir una lección que había aprendido durante sus años de trabajo anónimo, que la verdadera nobleza no reside en los títulos o el reconocimiento, sino en la capacidad de servir a otros sin esperar nada a cambio. Mientras los últimos rayos del día se desvanecían tras las ventanas del aeropuerto, María del Carmen se preparaba para el siguiente capítulo de su extraordinaria historia.
Los oficiales de seguridad, ahora convertidos en testigos involuntarios de este momento histórico, comenzaban a comprender que habían sido parte de algo mucho más grande que una simple verificación de documentos. La maleta gastada que había causado tanta sospecha ahora descansaba junto a ella, guardando aún más secretos y planes que cambiarían la vida de cientos de personas. Pero esa parte de la historia tendría que esperar, porque el viaje de María del Carmen apenas comenzaba, y el pueblo que la había visto partir 2 décadas atrás estaba a punto de descubrir que su hija pródiga nunca los había abandonado realmente. El oficial en jefe se acercó una última vez, sosteniendo sus documentos con un nuevo respeto. Todo está en orden, Sei. María del Carmen se corrigió rápidamente. Su transporte la está esperando. Mientras se levantaba para seguirlo, María del Carmen ajustó su simple chal sobre los hombros, preparándose para enfrentar no solo a su pasado, sino también el futuro que había planeado tan cuidadosamente durante todos estos años. El auto oficial atravesaba las calles oscuras mientras María del Carmen observaba por la ventana cómo su ciudad natal había cambiado. Los edificios modernos se mezclaban ahora con las antiguas construcciones coloniales que recordaba de su infancia, pero el aroma a jazmines que flotaba en el aire seguía siendo el mismo. La llevaremos directamente a la mansión Valencia, informó el conductor, un hombre mayor que la miraba ocasionalmente por el espejo retrovisor con curiosidad mal disimulada. María del Carmen asintió en silencio, su mente viajando 20 años atrás, al día que decidió abandonarlo todo. Recordaba vívidamente aquella mañana cuando descubrió que la fortuna familiar estaba casi agotada debido a años de mala administración por parte de asesores corruptos. El orfanato, el asilo, las becas para estudiantes pobres. Todo estaba en riesgo. Su padre, devastado por la noticia, había fallecido de un infarto esa misma noche, dejándola sola con una responsabilidad inmensa sobre sus hombros. En lugar de declarar la bancarrota y ver destruido el legado de generaciones, María del Carmen tomó una decisión radical. Vendió sus joyas personales, empacó lo básico en una maleta, y partió hacia el extranjero con un plan arriesgado. Trabajaría desde abajo, aprendería sobre finanzas en el mundo real, y encontraría una manera de reconstruir la fortuna familiar sin que nadie supiera su verdadera identidad. El auto se detuvo frente a las imponentes rejas de hierro forjado de la mansión Valencia. A través de la oscuridad, María del Carmen pudo distinguir las enredaderas que trepaban por los muros de piedra, más tupidas que en sus recuerdos. El jardín, aunque bien mantenido, parecía dormir bajo la luz de la luna. Don Alberto, el mayordomo, ha mantenido todo en orden durante su ausencia, explicó el conductor mientras abría la puerta del auto. Ha sido el único que ha conocido su secreto todos estos años. Alberto esperaba en la entrada principal, su figura erguida y dignificada como siempre, aunque su pelo se había vuelto completamente blanco. Al ver a María del Carmen, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Bienvenida a casa, señorita, susurró con voz quebrada. Dentro de la mansión, el tiempo parecía haberse detenido. Los retratos familiares, los muebles antiguos, incluso el viejo reloj de péndulo, seguía marcando las horas con su familiar tic-tac. Pero María del Carmen no había vuelto para vivir en el pasado. Necesito ponerme al día con todo, Alberto, dijo mientras dejaba su maleta junto a la escalera principal. ¿Cómo están los niños del orfanato? ¿Las becas han llegado a tiempo este mes? El asilo. Alberto sonrió, sacando una carpeta gruesa de su escritorio. Todo está en orden, señorita. Sus instrucciones se han seguido al pie de la letra durante todos estos años. Pero hay algo que debe saber. El mayordomo procedió a explicarle que durante su ausencia, un grupo empresarial había estado presionando para comprar los terrenos donde se encontraba el orfanato. Querían construir un centro comercial de lujo y habían estado utilizando tácticas cada vez más agresivas para conseguir la propiedad. La semana pasada, continuó Alberto, intentaron argumentar que la Fundación Valencia ya no existía legalmente, ya que nadie había visto a su heredera en 2 décadas. Por suerte, los documentos que usted dejó preparados nos han permitido mantenerlos a raya, pero... María del Carmen asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Su regreso no podía haber sido más oportuno. Durante sus años trabajando en el extranjero, no solo había logrado multiplicar lo que quedaba de la fortuna familiar a través de inversiones inteligentes, sino que también había establecido conexiones valiosas con personas que compartían su visión de justicia social. ¿Los niños saben algo de esto?, preguntó, mientras subía las escaleras hacia su antiguo estudio. Alberto negó con la cabeza. Hemos protegido a los pequeños de estas preocupaciones. La directora del orfanato, la señora Rosa, ha hecho un trabajo excepcional manteniendo la normalidad. El estudio estaba exactamente como lo había dejado, aunque una fina capa de polvo cubría los libros y documentos. María del Carmen se acercó al gran ventanal que daba al jardín trasero, donde podía ver las luces del orfanato brillando en la distancia. Mañana temprano visitaré el orfanato, anunció con determinación.
Es hora de que los niños conozcan a la persona detrás de las donaciones anónimas. Pero más importante aún, es momento de asegurar su futuro de una vez por todas. Lo que María del Carmen no mencionó fue el as bajo la manga que traía consigo. Durante sus años en el extranjero, había conseguido que el orfanato fuera declarado patrimonio cultural por su valor histórico y labor social. Los documentos que lo certificaban estaban en su maleta, junto con un plan de desarrollo sostenible que convertiría la institución en un modelo de innovación social. Mientras la noche avanzaba, María del Carmen y Alberto continuaron poniéndose al día sobre los acontecimientos de las últimas 2 décadas. Cada historia sobre los niños que habían pasado por el orfanato, cada anécdota sobre los ancianos del asilo, cada logro de los estudiantes becados, confirmaba que su sacrificio había valido la pena. Sin embargo, una sombra de preocupación cruzó el rostro de Alberto cuando mencionó al grupo empresarial interesado en los terrenos. Hay rumores, señorita, dijo bajando la voz, de que tienen conexiones muy poderosas en el gobierno local. Y están dispuestos a todo para conseguir lo que quieren. María del Carmen sonrió con serenidad. Sus años trabajando como empleada doméstica le habían enseñado que el poder real no siempre está en quienes gritan más fuerte o tienen más dinero. A veces, está en la capacidad de permanecer invisible mientras se construye algo más grande que uno mismo. Mañana será un día importante, Alberto, dijo finalmente, dirigiéndose hacia su antigua habitación. Necesitaremos preparar todo para la visita al orfanato. Y después, su voz se detuvo un momento, mientras miraba el retrato de su padre colgado en el pasillo. Después nos ocuparemos de proteger el legado de los Valencia de una vez por todas. Esa noche, mientras la mansión dormía bajo el manto estrellado, María del Carmen permaneció despierta en su habitación, revisando documentos y trazando planes. El grupo empresarial que amenazaba al orfanato estaba a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a la heredera de los Valencia. Lo que ellos no sabían era que cada día de trabajo como empleada doméstica, cada hora limpiando casas ajenas, cada momento sirviendo a otros, había sido una lección en humildad y determinación. Y ahora, esas lecciones estaban a punto de convertirse en el arma más poderosa en la batalla por proteger a quienes más lo necesitaban. El amanecer encontró a María del Carmen de pie frente al espejo, ajustando su sencillo vestido azul. Hoy se presentaría ante los niños del orfanato no como la misteriosa benefactora, sino como alguien que entendía sus luchas desde el corazón. Las calles del pueblo cobraban vida mientras el auto se dirigía hacia el orfanato. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos, y el aroma a café recién hecho escapaba de las pequeñas cafeterías. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía tenso, como la calma antes de una tormenta. Al llegar al orfanato, María del Carmen notó inmediatamente los carteles de próximo desarrollo comercial que rodeaban la propiedad. Algunos incluso cubrían parcialmente los antiguos murales que los niños habían pintado a lo largo de los años. Su corazón se encogió, pero mantuvo la compostura. La señora Rosa la recibió en la entrada, sus ojos brillando con esperanza contenida. Los hombres del grupo empresarial vendrán esta tarde, susurró mientras guiaba a María del Carmen por los pasillos familiares. Dicen que tienen una orden de desalojo. El patio del orfanato estaba lleno de niños jugando, ajenos a la amenaza que se cernía sobre su hogar. Una pequeña niña se acercó corriendo a María del Carmen, ofreciéndole una flor silvestre. ¿Eres el ángel que nos envía regalos en Navidad?, preguntó inocentemente. Antes de que pudiera responder, un grupo de hombres de traje irrumpió en el patio. El líder, un ejecutivo de rostro severo, se detuvo en seco al ver a María del Carmen. Señorita Valencia, dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por fin aparece. Tenemos mucho que discutir. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo mientras los niños eran llevados adentro. María del Carmen permaneció en su lugar, sosteniendo aún la flor silvestre. Efectivamente, respondió con calma. Tenemos mucho que discutir sobre cómo planean desalojar un patrimonio cultural protegido. El ejecutivo palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. Tenemos respaldo político, amenazó en voz baja. Y recursos ilimitados. Este terreno será nuestro, con o sin su cooperación. En ese momento, varias camionetas negras se estacionaron frente al orfanato. Hombres con maletines comenzaron a descargar equipos de demolición. Los niños observaban asustados desde las ventanas, mientras la señora Rosa intentaba mantener la calma. Tienen exactamente una hora para desalojar el edificio, anunció el ejecutivo, extendiendo un documento oficial. La orden está firmada por el alcalde mismo. María del Carmen tomó el documento con manos firmes, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Durante sus años como empleada doméstica, había aprendido que los poderosos rara vez prestaban atención a quienes limpiaban sus oficinas, a quienes servían su café, a quienes escuchaban sus conversaciones privadas. Interesante, dijo mientras sacaba su teléfono.
Porque acabo de recibir un mensaje muy particular del ministro de Cultura. Sus dedos se movieron sobre la pantalla, buscando algo. ¿Les gustaría saber qué dice? El ejecutivo dio un paso adelante, intentando intimidarla, pero María del Carmen no se inmutó. 20 años sirviendo a otros le habían enseñado que el verdadero poder no residía en la capacidad de amenazar, sino en la fuerza de la verdad. También tengo aquí, continuó, señalando su maletín, documentos muy interesantes sobre ciertas transacciones bancarias irregulares. ¿Les suena familiar el nombre de Proyecto Sombra? El color abandonó el rostro del ejecutivo. Ese era el nombre código de su esquema de sobornos y manipulación de terrenos. Era información que creían perfectamente oculta. ¿Cómo podía saberlo esta mujer que supuestamente había estado ausente durante 2 décadas? Los hombres de los equipos de demolición comenzaron a mirar nerviosamente a sus jefes, esperando instrucciones. El ambiente se había vuelto eléctrico, cargado de tensión y expectativa. María del Carmen dio un paso adelante, su voz clara y firme resonando en el patio. Tienen 2 opciones, anunció. Pueden intentar llevar adelante sus planes y enfrentar las consecuencias, o podemos discutir una alternativa que beneficie a todos. El ejecutivo la miró fijamente, evaluando sus opciones. Los documentos en su mano temblaban ligeramente. En las ventanas del orfanato, docenas de rostros infantiles observaban la escena, sus futuros pendiendo de un hilo. ¿Qué clase de alternativa?, preguntó finalmente el ejecutivo, su voz menos segura que antes. María del Carmen sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. Eso, dijo mientras abría su maletín, dependerá de cuánto valoren su libertad y su reputación. En ese preciso momento, mientras María del Carmen sostenía su maletín como un escudo contra la codicia corporativa, una conmoción en la entrada del orfanato captó la atención de todos. Un grupo de ancianos del asilo, liderados por don Fernando, el profesor jubilado, avanzaba con determinación hacia el patio. No permitiremos que destruyan este lugar, exclamó don Fernando, su voz cascada pero firme. Detrás de él, docenas de exalumnos del orfanato, ahora adultos profesionales, emergían de sus vehículos. Médicos, maestros, ingenieros. Todos beneficiarios de las becas Valencia a lo largo de los años. El ejecutivo dio un paso atrás, desconcertado por esta inesperada muestra de apoyo comunitario. Pero su sorpresa se convirtió en shock cuando una figura familiar emergió de entre la multitud, su propia madre, quien había trabajado como cocinera en el orfanato durante décadas. Hijo, dijo la mujer, avanzando con dignidad, ¿es esto en lo que te has convertido? ¿En alguien que destruye hogares de niños por dinero? María del Carmen observó cómo el rostro del ejecutivo se transformaba, mientras la verdad de sus acciones se reflejaba en los ojos de su madre. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una nueva complicación surgió. Sirenas de policía comenzaron a sonar en la distancia, acercándose rápidamente. Pero en lugar de traer alivio a los ejecutivos, sus rostros se tornaron aún más pálidos. María del Carmen sabía por qué, durante sus años como empleada doméstica, había recopilado evidencia no solo de sobornos, sino de una red completa de corrupción que se extendía hasta los más altos niveles del gobierno local. Señores, dijo María del Carmen, cerrando su maletín con calma, parece que sus aliados en el ayuntamiento han sido menos leales de lo que esperaban. En este momento, la Policía Federal está realizando arrestos en toda la ciudad. Los hombres de los equipos de demolición comenzaron a recoger su equipo apresuradamente, mientras los ejecutivos intercambiaban miradas de pánico. El plan que habían trazado durante años se desmoronaba frente a sus ojos. Pero María del Carmen no había terminado. Sacó de su bolsillo una última carta, fotografías de una reunión secreta entre los ejecutivos y funcionarios corruptos, tomadas por el personal de limpieza de un hotel de lujo. A veces, dijo con una sonrisa suave, los verdaderos testigos son aquellos a quienes nadie nota. El ejecutivo, atrapado entre su madre desilusionada, una comunidad unida, y la evidencia irrefutable de sus crímenes, finalmente se quebró. Pero cuando parecía que la victoria estaba asegurada, una llamada telefónica cambió todo. Alberto, el mayordomo, corrió hacia María del Carmen con el rostro pálido. Señorita, susurró urgentemente, han encontrado el testamento original de su padre. El que creíamos perdido hace 20 años. Y hay una cláusula que nadie conocía. Los ojos de María del Carmen se abrieron con sorpresa mientras Alberto continuaba susurrando en su oído. La multitud reunida observaba en silencio, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin saber exactamente qué. El ejecutivo, notando este momento de vulnerabilidad, recuperó algo de su confianza. ¿Problemas con la herencia, señorita Valencia?, preguntó con una sonrisa maliciosa. Quizás deberíamos esperar a que se aclare su verdadera posición legal antes de tomar decisiones precipitadas. María del Carmen se irguió, su mente trabajando a toda velocidad.
El contenido del testamento podría cambiar todo, pero ella no había llegado tan lejos para rendirse ahora. Con los niños observando desde las ventanas, los ancianos y exalumnos respaldándola, y las sirenas de policía cada vez más cercanas, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El testamento, dijo finalmente, su voz firme a pesar de la tormenta interior, es exactamente la razón por la que necesitamos hablar en privado. Inmediatamente, sus ojos se encontraron con los del ejecutivo, y por primera vez, ambos reconocieron que estaban jugando un juego mucho más complejo de lo que cualquiera había imaginado. La comunidad reunida contuvo el aliento, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Los niños del orfanato presionaban sus rostros contra los cristales, sus futuros pendiendo de un hilo más delgado que nunca. María del Carmen guió al ejecutivo hacia la antigua biblioteca del orfanato, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías de generaciones de niños que habían encontrado esperanza entre estos muros. Alberto lo siguió, sosteniendo el misterioso testamento. La cláusula secreta, comenzó María del Carmen, establece que la herencia Valencia solo puede ser reclamada por alguien que haya demostrado verdadero servicio desinteresado a la comunidad. Mi padre sabía que el dinero y el poder podían corromper, por eso estableció esta prueba. El ejecutivo palideció al comprender. Su madre, la antigua cocinera del orfanato, había sido testigo durante años del trabajo anónimo de María del Carmen. Cada donación, cada beca, cada mejora en el orfanato, había sido parte de una prueba que ella ni siquiera sabía que estaba tomando. Pero hay más, continuó ella, abriendo su maletín. Durante mis años como empleada doméstica, descubrí que su empresa no solo quería el terreno del orfanato. Buscaban algo más, algo que mi padre ocultó aquí hace décadas. Las sirenas de policía se detuvieron frente al edificio. A través de las ventanas, podían ver cómo varios oficiales esposaban a los socios del ejecutivo. La red de corrupción se desmoronaba pieza por pieza. Bajo este orfanato, reveló María del Carmen, hay un manantial de agua pura. Mi padre lo descubrió y, en lugar de explotarlo comercialmente, decidió protegerlo para el beneficio de la comunidad. Los documentos que prueban su existencia están en esta caja fuerte. El ejecutivo se dejó caer en una silla, derrotado. Todo su plan, basado en información incompleta y codicia ciega, se había vuelto contra él. Pero María del Carmen no había terminado. Le ofrezco un trato, dijo, extendiendo un documento. Transformemos su proyecto comercial en algo diferente. Un centro comunitario que genere empleos, que incluya espacios para emprendedores locales, y que preserve tanto el orfanato como el manantial. Su empresa puede ser parte de la solución en lugar del problema. En ese momento, la madre del ejecutivo entró en la biblioteca, seguida por don Fernando y varios exalumnos del orfanato. Hijo, dijo suavemente, es tiempo de elegir qué tipo de legado quieres dejar. El ejecutivo miró las fotografías en las paredes, los rostros esperanzados de los niños que ahora lo observaban desde el patio, y finalmente a su madre. Con manos temblorosas, tomó el documento y lo firmó. Pero el verdadero giro llegó cuando María del Carmen abrió la caja fuerte. Junto a los documentos del manantial, había una carta de su padre, escrita la noche antes de su muerte. En ella, revelaba que había previsto todo, la crisis financiera, su partida, incluso la amenaza al orfanato. Había diseñado cada aspecto como una prueba, no solo para su hija, sino para toda la comunidad. El verdadero tesoro de los Valencia, leyó María del Carmen en voz alta, no es el dinero ni el manantial. Es la capacidad de las personas para unirse y luchar por lo que es justo. Los policías entraron en la biblioteca, pero en lugar de arrestos, fueron testigos de algo extraordinario, la firma de un nuevo acuerdo que transformaría el conflicto en colaboración. El ejecutivo, inspirado por la redención ofrecida, se comprometió a usar sus recursos para ampliar la labor social del orfanato. Mientras la noticia se esparcía, los niños inundaron el patio con gritos de alegría. María del Carmen, sosteniendo aún la flor silvestre que la pequeña le había dado, sonrió al ver cómo su sacrificio de 20 años había transformado no solo el destino del orfanato, sino también los corazones de quienes una vez fueron sus enemigos. Bienvenida a casa, hija, susurró Alberto, entregándole una última sorpresa, una fotografía de ella de niña, jugando en ese mismo patio, con una nota de su padre que decía, el poder más grande no es el que se impone, sino el que transforma. Las semanas siguientes al dramático enfrentamiento en el orfanato trajeron cambios que nadie hubiera imaginado posibles. La antigua amenaza de demolición se transformó en un proyecto de renovación que respetaba la historia del lugar mientras lo preparaba para el futuro. María del Carmen supervisaba las obras desde el mismo patio donde una vez jugó como niña. Los arquitectos habían diseñado una ampliación que integraba armoniosamente lo nuevo con lo antiguo, preservando los murales pintados por generaciones de niños mientras agregaban espacios modernos para educación y desarrollo.
El ejecutivo, transformado por la experiencia, se convirtió en un aliado inesperado. Bajo su dirección, su empresa estableció un programa de prácticas profesionales para los jóvenes del orfanato, ofreciéndoles una puerta hacia el futuro laboral. Su madre, la antigua cocinera, sonreía con orgullo cada vez que lo veía interactuar con los niños. El manantial, aquel tesoro oculto bajo el orfanato, se convirtió en el corazón de un proyecto innovador. Un sistema de purificación de agua sustentable fue instalado, proporcionando agua limpia no solo al orfanato sino también a las comunidades cercanas. Los ingresos generados por la distribución del agua se destinaban íntegramente a programas sociales. La señora Rosa, quien había protegido a los niños durante tantos años, finalmente pudo respirar tranquila. Es como si su padre lo hubiera previsto todo, le dijo una tarde a María del Carmen mientras observaban a los niños jugar. Sabía que volverías más fuerte, más sabia, lista para enfrentar cualquier desafío. Los antiguos becarios Valencia comenzaron a regresar con más frecuencia, ahora no solo como visitantes sino como mentores. Médicos ofrecían chequeos gratuitos, profesores daban clases especiales, ingenieros supervisaban las mejoras en la infraestructura. El orfanato se transformó en un verdadero centro comunitario, tal como María del Carmen había soñado. Don Fernando, el profesor jubilado, estableció una biblioteca digital en el nuevo ala del edificio. Los libros me salvaron cuando era niño aquí, explicó mientras catalogaba las donaciones. Ahora queremos que estos niños tengan acceso a todo el conocimiento del mundo. Una tarde, mientras María del Carmen revisaba viejos álbumes de fotos en la biblioteca, encontró algo sorprendente, una serie de cartas que su padre había escrito durante sus últimos días. Cada una estaba dirigida a un momento específico en el futuro, como si hubiera anticipado el camino que ella tomaría. Querida hija, leyó en una fechada para 20 años después de su partida, si estás leyendo esto, significa que has superado la prueba más grande, mantener tu humanidad mientras luchabas por lo correcto. El verdadero legado de nuestra familia no está en el dinero ni en las propiedades, sino en la capacidad de ver el potencial en cada ser humano. Alberto, quien había guardado fielmente estos secretos durante tanto tiempo, finalmente se permitió descansar. Su padre estaría orgulloso, dijo mientras compartían un té en el jardín. No solo salvó el orfanato, señorita María del Carmen. Demostró que el verdadero poder está en servir a los demás. Los niños del orfanato, quienes una vez la conocieron como el ángel anónimo, ahora corrían a abrazarla cada vez que la veían. La pequeña que le había dado la flor silvestre el día del enfrentamiento se convirtió en su sombra, curiosa por aprender todo sobre la historia de los Valencia. El pueblo también cambió. La antigua mansión Valencia, que una vez había sido símbolo de riqueza y poder, se transformó en un espacio cultural abierto a la comunidad. Los jardines, antes privados, ahora acogían ferias artesanales y eventos benéficos. María del Carmen estableció una nueva tradición. Cada año, en el aniversario de su regreso, se celebraba un festival comunitario donde los exitosos exalumnos del orfanato compartían sus historias con los niños actuales, creando un círculo virtuoso de inspiración y esperanza. El ejecutivo, en un gesto de verdadera transformación, donó su bonus anual para crear un fondo de emergencia para familias necesitadas. Mi madre siempre me habló del espíritu Valencia, confesó durante una ceremonia. Ahora entiendo que la verdadera riqueza está en lo que podemos hacer por otros. Una mañana tranquila, mientras el sol doraba las copas de los árboles del jardín, María del Carmen encontró la última carta de su padre, guardada cuidadosamente en el viejo reloj de péndulo. El tiempo, decía la carta, es el único juez verdadero de nuestras acciones. 20 años pueden parecer una eternidad o un instante, dependiendo de cómo los vivamos. Y así, la historia de María del Carmen Valencia se convirtió en una leyenda local, no por la fortuna que había protegido, sino por la lección que había enseñado, que a veces, el camino más largo es el más corto hacia nuestro verdadero destino. El orfanato, ahora renovado y lleno de vida, seguía siendo un faro de esperanza para quienes lo necesitaban. En sus paredes, junto a los antiguos retratos de la familia Valencia, colgaba una nueva fotografía, María del Carmen rodeada de niños, sosteniendo aquella primera flor silvestre, su rostro radiante con la satisfacción de quien ha encontrado su verdadero propósito. ¿Volverás a irte?, le preguntó un día la pequeña que le había dado la flor. María del Carmen sonrió, mirando hacia el horizonte donde el sol pintaba el cielo de naranja. No, respondió suavemente, porque ahora entiendo que el hogar no es un lugar, sino la capacidad de hacer del mundo un lugar mejor para otros. Y así, mientras el viejo reloj de péndulo seguía marcando el paso del tiempo en la mansión Valencia, la verdadera riqueza de la familia continuaba creciendo, no en cuentas bancarias o propiedades, sino en las sonrisas de los niños, en la esperanza de los jóvenes, y en la certeza de que el amor y la dedicación pueden transformar cualquier adversidad en oportunidad.
La historia de la heredera que eligió servir antes que ser servida se convirtió en un testimonio viviente de que la verdadera nobleza no se hereda en la sangre, sino que se forja en las decisiones que tomamos cada día, en la capacidad de ver más allá de nosotros mismos, y en el coraje de defender lo que es justo, sin importar el precio personal que debamos pagar.